Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy vamos a hablar de política, también de economía, con un especialista en matemáticas, con un hombre que conoce mucho de números y que se postula en busca de la candidatura de Libertad y Refundación. Doctor Nelson Ávila, qué gusto saludarlo, feliz noche. Este saludo así es típico ahora, hoy estamos aquí en vivo ahora. Y vea que tenemos una distancia considerable. Sí, considerable y sin duda alguna estamos en un momento difícil. Hay un libro de Ernest Hemingway que me parece muy interesante, que retrata exactamente todas estas circunstancias en las que estamos viviendo y demuestra la necesidad de que todos los seres humanos entendamos que tenemos que cambiar en muchas cosas, en nuestro modelo de producción, nuestro modelo de consumo, nuestro modelo de articulación con la sociedad en su conjunto, pero también entendiendo que debemos respetar a las especies, también al resto de especies, entre ellas la especie vegetal. Somos parte de ese ecosistema. ¿Y siente que hemos cambiado en ese contacto que usted como político va más allá del que de pronto podemos tener nosotros como comunicadores sociales, salvo el que está como reportero, pero muchos nos quedamos con algún grado más de protección? ¿Ha cambiado el humano con esta pandemia? ¿Ha cambiado el hondureño? ¿O seguimos con muchos estereotipos? Tengo la impresión que no hemos aprendido de la historia. La historia deja lecciones, pero muchos de los seres humanos no las aprendemos. Normalmente la aprenden aquellos sectores o aquellas sociedades en donde existe un nivel educativo superior, porque la educación es sin duda creación, no solamente de conocimiento, sino que de transformación y de fortalecimiento de la república y de la democracia. Yo admiro, por ejemplo, a una persona de derecha como Angela Merkel. Yo la admiro y esa síntesis que ella hizo me pareció interesante. La invirtamos en educación porque la ignorancia es mucho más costosa para la sociedad. ¿Por qué? Es cierto. ¿Por qué muchos latinos, y vea que le digo, de toda América Latina, salvando excepciones, no cambiamos? Seguimos casi con los mismos el modelo esquemas educativo. Y quedémonos a nivel de Centroamérica. Yo sí creo que es un problema del modelo educativo. Usted sabe que no existe desarrollo sin educación, entendiendo por educación, educación de calidad. Y si no existe desarrollo sin educación, entonces el fortalecimiento de valores y de principios se hace a través de un sistema cultural y un sistema educativo que propenda a trascender y al mismo tiempo a tener responsabilidades transgeneracionales. En nuestro país el enorme problema es que hemos sido dirigidos en la mayoría del tiempo de nuestra historia republicana, o sea, 200 años de república este año, por gente, me disculpa, pero existe el castellano, gente mediocre, gente corrupta, gente sin visión, sin compromiso. Entonces los Morazán, los Cabañas, le puedo mencionar tal vez 8 personas en la historia de Honduras que han sido jefes de Estado o presidentes, y de ahí la inmensa mayoría más bien han sido antítesis de la historia, y por eso tenemos el país que tenemos, lamentablemente. Bueno, ya que me menciona esto de la educación, la gran revolución y la gran apuesta en este mundo en crisis ahora pasa por educación. Sí. Y aquí se están bajando los presupuestos. Sí, bueno, usted ha dado exactamente el punto clave, o sea, la tendencia en realidad en el mundo es hacia una revolución educativa, o sea, una transformación del sistema educativo. En este sistema económico capitalista hemos pasado nosotros por 4 o 5 revoluciones tecnológicas. Estamos en la revolución tecnológica de la telemática, de la informática, de la cibernética, de la biogenética, para mencionar 4 de los componentes fundamentales, pero en nuestro país todavía estamos exactamente como si produjésemos en algunos sectores en la edad antes de Cristo. Me explico. Usted ve en Honduras reproducida
Sí, estos 4 elementos tecnológicos, por ejemplo, a través de los celulares, ¿no es cierto? Aquí usted tiene, este es un robot, ¿no es cierto? Pero también tiene telemática, tiene telecomunicaciones, tiene cibernética, es computación. Lo único que no tiene es biogenética, ¿no es cierto? Pero, en otras palabras, usted vaya a algunos sectores de Honduras y encontrará que todavía hay gente que ara con madera, ¿no es cierto? Encontrará usted, en consecuencia, que no existe ese compromiso por entender que la única forma de desarrollar la nación es una revolución educativa. ¿Pero qué significa eso? Significa que tenemos que entender que el verdadero objetivo de la educación es hacer seres humanos libres, con pensamiento crítico y buenos ciudadanos, para que desarrollemos la república. Hay un libro que se llama La guerra la ganó Hitler. Es un título muy provocativo porque sabemos que la verdad fue que la perdió, ¿no es cierto? El autor es Walter Graziano, es un italiano de ascendencia, un argentino de ascendencia italiana. Y él dice que en 1938 le hacen una pregunta al famoso ministro de prensa, propaganda, Goebbels del régimen nazi. ¿Cómo es el sistema educativo en Alemania? Y dice él, bueno, el sistema educativo en Alemania está hecho para que el 99% de las personas sean seguidores y el 1% sea líder. Si eso era en Alemania de esa época, en Honduras el sistema educativo está hecho para que el 99.999999 sea un, discúlpeme, servil o seguidor y un 0.000000001 sea líder. Tenemos que cambiar. Tenemos que pensar que ese sistema educativo tiene que revolucionar el pensamiento para que sea pensamiento crítico, histórico, analítico, dialéctico, pero al mismo tiempo que la ciencia se imponga también. ¿Y dónde está ese punto clave en el proceso educativo y que ustedes los políticos buscan trasladar a la sociedad para que cambie? Para que sea más visionaria, para que rompa esquemas, para que no agache la cabeza. Vea, yo pretendo ser político. Yo escribí un libro, no sé si usted le envié ese libro, hace 10 años, es un libro sobre poder y política. Yo hago una especie de síntesis bastante, le puedo decir, apretada probablemente, sobre filosofía política desde... Traté de hacerlo desde Clístenes, pero lo hago desde Solón en el siglo VI antes de Cristo o antes de la era común, como se quiera, y hasta la geopolítica contemporánea. Y ahí en realidad está claro que la política es una ciencia y la política está basada en 2 principios fundamentales, la ética y la justicia. No hay política sin ética ni justicia. Entonces yo le hago la pregunta, ¿quién de los que dicen en Honduras son políticos actúan por ética y por justicia? La conclusión es que lo que tenemos es antipolíticos, porque la política como filosofía está hecha para transformar sociedades, para desarrollar a la humanidad, no para destruirla. La política está hecha para que las naciones en realidad sean integradoras, no excluyentes. Y si usted se fija, el modelo económico y el modelo político en el mundo, y en esto yo soy un fiel seguidor del Papa Francisco, con respecto a estas sus 2 últimas encíclicas, Laudato Si', en donde se determina la necesidad y la responsabilidad del ser humano con respecto a su medio. Y la última, ahora el 4 de octubre precisamente del 2020, que es Fratelli Tutti, que significa todos somos hermanos, es también una responsabilidad política, y él mismo dice, el cristiano tiene una responsabilidad política por transformar su nación, completamente de acuerdo. Y yo le adelanto que él había programado hacer en Asís, en marzo, cuando se inició precisamente la pandemia, una reunión a nivel mundial de economistas sobre el nuevo modelo económico y el nuevo modelo político que tiene que funcionar en el mundo. No podemos continuar con esto. No podemos continuar con aproximadamente cerca de 75, ahora después de la pandemia, 80 de cada 100 seres humanos viviendo en pobreza. ¿Cuál es el modelo económico que debe ir aproximando a las naciones como Honduras de cara a esa nueva normalidad que esperamos alcanzarla, esperamos en el 2022, ya cuando se produzca, por cierto, cambio de administración en el país? Sí. Bueno, sería una nueva anormalidad, no una nueva normalidad, porque para mí es anormal
en donde la mayoría de la gente vive en pobreza, en donde la mayoría de la gente está en exclusión. Usted sabe que en Honduras el enorme problema, volviendo al tema de educación, es que ha aumentado la deserción escolar en las niñas. Eso es peligrosísimo en el inmediato y en el largo plazo, porque en la medida en que las niñas estén fuera del circuito escolar, entonces usted sabe, en una sociedad monoparental dirigida esencialmente por una madre, y normalmente soltera, con 5 o 6 hijos, entonces ella reproduce su propio conocimiento. Si no tiene acceso a la educación, está ese problema. Entonces, ¿cuál es? Aclaro, entonces para mí no es una nueva normalidad, es una nueva anormalidad a la que llegamos. Hemos estado en una anormalidad, porque es anormal tener una sociedad desigual, ¿no es cierto? Honduras es una de las sociedades con mayor desigualdad. ¿Qué significa de la desigualdad? Que pocas familias concentran la mayoría de la riqueza. Los dos países con las peores desigualdades en América Latina y el Caribe, entre ellos son, curioso, Brasil, Honduras. Y los mejores países con la mejor distribución del ingreso son Costa Rica y el Uruguay. Entonces, ¿cuál debe ser el mejor modelo? Bueno, está claro que el modelo en Honduras no funciona como no funciona en infinidad de países. Entonces, el verdadero modelo es aquel que distribuya a través de la educación y la salud, que son dos derechos humanos fundamentales. Qué curioso, tuvo que venir la pandemia para que la gente se diese cuenta que la salud es un derecho humano, ¿no es cierto? Es elemental, pero parece que se dieron cuenta desde ahora. Entonces usted invierta en educación y en salud y va a ir creando sociedades más igualitarias, menos desiguales, pero tendrá ciudadanos mejor formados y en consecuencia los antipolíticos, que son esos los que muchos de ellos han sido presidentes, otros continúan siéndolo, otros dirigen partidos, son antipolíticos porque negocian entre ellos intereses, no principios ni valores por la nación. Entonces, el verdadero desafío es construir un modelo económico que funcione. Le adelanto, en Honduras, el modelo económico, 2/3 de las personas en edad de trabajar, es por autoempleo. O sea, que no están dentro del sector formal de la economía. ¿Me explico? El sector formal de la economía apenas es el 40%. De 130,000 jóvenes que ingresan cada año en la edad de trabajar, el sector formal de la economía apenas puede absorber como 15,000 a 20,000 personas. Y con la pandemia es peor. Y con la pandemia es peor, claro. Disparó. Claro, entonces el modelo económico que deberíamos hacer es, en mi opinión, si tengo un poquito de tiempo, le sintetizo. Primer punto, ¿qué es lo que yo haría? Primer punto, ¿Le parece, reformular doctor, el presupuesto. Perdón. ¿Le parece si vamos a una pausa para tener ese desarrollo de ese plan que usted espera implementar y me cuenta cómo llega al hondureño con un discurso técnico y con político, un lenguaje complejo de entender, pero que el pueblo de pronto debe comenzar a cambiar y a saber en qué mundo vive? Perfecto. Vamos a la pausa y ya regresamos. Está con nosotros esta noche el economista Nelson Ávila. Seguimos al banquillo con don Nelson Ávila. Cuéntenos cómo llega al pueblo, cómo están esos mensajes y ese traslado de un hombre que debemos decir es un docente de doctorado y postdoctorado en universidades de América del Sur. Sí, hasta hace poco fui el coordinador de estudios de postdoctorado y miembro del Comité Académico del Doctorado de Ciencias Económicas y Ciencias Sociales, que lo internacionalizamos en diversos países, en Venezuela, Colombia, El Salvador, Nicaragua, aquí mismo también en Honduras, para mencionar algunos de estos casos. Y tenemos cerca de 800 alumnos de doctorado, casi todos profesores universitarios en América Latina y el Caribe. Y fue por oposición. Fíjese, Chendo, que yo... Lo retiró la pandemia. Mire, algo de eso. Chendo, todas las elecciones fuera de Honduras yo las he ganado. Yo fui presidente de la Asociación de Funcionarios Internacionales del BID en Washington. 32 de 36 países votaron por un hondureño. Gané. Segundo punto. Fui presidente de la Asociación de Funcionarios del BCE cuando tenía 22 años, creo, aproximadamente. Tercer punto. Yo fui director de un centro de investigación económica sobre América Latina y el África en una universidad de Francia. Y fue por oposición. O sea, ver currículum y todo lo demás. Y allá no funciona, este es del partido A o el partido B o el partido C. Eso no funciona. ¿Y cómo va a ser para convencer entonces, a los hondureños Para ahora? convencer a los hondureños es bien difícil por dos razones fundamentales. La primera, porque
En Honduras es más fácil que una persona cambie de religión, imagínense, que cambie de religión a que cambie de equipo de fútbol o de partido político. Las mentes en Honduras son mucho más fijas en esos planos ideológicos y de degustación, si a usted le parece, que en realidad observar lo que necesita la nación. Y en ese plano también la gente está acostumbrada a que se le mienta, a que se le engañe. La gente está acostumbrada a decir, este no habla como yo, por ejemplo, entonces no es de los mismos. No, más bien, en realidad lo que tenemos que hacer es aumentar el nivel. Y siguen los políticos hondureños los siendo mentirosos. Políticos siendo, sí, infinidad de ellos. Infinidad de ellos. Le puedo decir en el último mes infinidad de declaraciones que todas son simple y sencillamente parte de las mentiras clásicas en nuestra nación. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Vean, nosotros tenemos una propuesta en 3 niveles. El primer nivel, que es el de emergencia. Lo que hay que hacer ahora, al tomar posesión, debería hacerse de ahora, desde este momento, pero bueno, tenemos racionalidades diferentes. En el tema salud me interesa porque esto es lo que siempre nos están planteando. Bueno, ya me habló de educación, pero ahora la pandemia nos ha desnudado el sistema sanitario. Y ya viendo este comparativo, vea qué interesante, porque Costa Rica fue el país de la región de América Latina que en un principio mejor respuesta dio a los casos de SARS-CoV-2. Y bueno, y hablar de Uruguay, el año anterior, solo para traer un recuerdo, él es el único país de América Latina que estaba dando clases presenciales y han tenido un control de la pandemia fabuloso. Sí, claro. Fíjese que usted mencionó ahorita los 2 países que yo le dije originalmente. Sí, por eso lo recordé, porque me llamó la atención para traer comparativo, doctora, lo de salud, que usted lo centra en un esquema de gobierno suyo. Claro, en la salud hay 3 componentes fundamentales. Primero, cambiar la concepción de la salud. Debemos entender que la salud es un derecho humano y es una responsabilidad primaria del Estado. En consecuencia, el principio universal de educación para todos es aplicable a salud también. Salud para todos, seguridad para todos. Aquí cuando la gente entra a la tercera edad ya la quitan de ser beneficiario inclusive de algunos sistemas de seguridad en nuestro país, ¿no es cierto? Del mismo Estado lo corren. Mismo Estado. Eso es absurdo, o sea, eso es un contrasentido, una violación elemental de derechos humanos. Entonces, que entendamos en primera instancia que la salud es un derecho humano y en consecuencia el principio universal de salud para todos. Ese es el primer punto. El segundo punto es la concepción que tenemos sobre la salud. En Honduras prima una salud mercantil, una salud curativa. Lo que hay que hacer y que es menos costosa es salud preventiva, salud familiar. Salud familiar significa exactamente la responsabilidad que tiene el Estado para evitar que las enfermedades ocurran. En el otro, lo que usted hace más bien es curar enfermedades, pero ya la persona se ha enfermado. Parecido al esquema Cuba. Bueno, yo le puedo decir simple y sencillamente cuando se piensa en la gente, porque la política, ¿cuál es el objetivo de la política? Es el bien común, es el bien común, que dentro de la misma doctrina social de la Iglesia Católica se plantea y me parece que es correcto el tema del bien común. El fin de la política es el bien común, es el mismo fin, le adelanto, de la economía. El objetivo de la economía es la felicidad, la búsqueda de la felicidad a través de la inmensa mayoría de la gente, es también el bien común. Entonces, ese es el segundo punto, cambiar la racionalidad. La mayoría de los médicos que han sido formados en Honduras han sido sobre la primera racionalidad, la racionalidad curativa, la racionalidad mercantil. Tenemos que cambiar ese modelo para hacer un modelo mucho más eficiente, un modelo mucho más integrador y un modelo menos costoso. Ese es un modelo que tenemos que aprender de la experiencia. Le puedo decir que también es una mixtura, iba a decir, una mezcla entre lo que es un sistema de salud nórdico, ideas diferentes porque el problema no es de recursos. En Honduras, usted mencionó muy bien, qué curioso, el aumento de asignación de recursos para educación y de salud es mucho menos que proporcional al aumento que se ha dado a las Fuerzas Armadas, o sea, en defensa y en seguridad. Y usted tiene exactamente que esa racionalidad militarista más bien es una racionalidad contrasentido, contra la civilización. Lo que hay que hacer más bien es civilizar la sociedad y no militarizarla, me explico. Y en consecuencia usted puede trasladar recursos de infinidad de sectores hacia
el sector de salud y hacia el sector de educación. Debemos entender un tercer elemento en materia de la salud, es que sí es perfectamente posible que tengamos hospitales de primera en todos los departamentos de Honduras. Óigame, aquí personas se mueren simple y sencillamente en el trayecto de traerlas desde un punto a los hospitales que ellos consideran que son mejores. Hay gente del sur que viene hasta Tegucigalpa, hay otras personas que van desde Atlántida hasta el Leonardo Martínez o el Catarino Rivas, etc. Óigame, esto no debe ser. Y además, le puedo decir, hay necesidad de un programa no solamente de rehabilitación de los servicios de salud. Yo trabajé en todo eso porque yo fui funcionario de las Naciones Unidas, del Banco Interamericano de Desarrollo. Voy a decir algo que muy poca gente lo sabe. Yo fui el jefe de equipo y si gustan busque PN. PN no es Partido Nacional, es Panamá, guión 066, no sé, parece las mismas siglas del anticristo por ahí. PN-066 es el programa en donde yo fui el jefe del equipo de proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington para la devolución de todas las propiedades que tenía los Estados Unidos de Panamá derivados del Tratado Torrijos-Carter. Entonces fue un hondureño el que dirigió todo ese proceso. Dirigimos nosotros todo un proceso de planificación regional, un proceso de planificación al mismo tiempo urbana y un proceso de planificación rural para, junto a esto, cuál sería el funcionamiento de instituciones como el IDAAN, que supongo que todavía así se llama, que es el Instituto de Aguas y Acueductos de Panamá. También el tema de la energía eléctrica, que también podríamos hablar de cómo podríamos mejorar todo eso. Lo hemos dicho y lo hemos escrito, inclusive en la época de Mel, en un paper, como dicen algunos, en un documento de una sola página, resumí exactamente qué es lo que había que hacer con la ANE y todavía está pendiente. Que pues usted en está a punto de quebrar. Claro, pero es que la han quebrado. Esa es una planificación inducida. Es una planificación inducida. Lo mismo que hicieron con Hondutel. Investiguen ustedes. Los periodistas quienes fueron los ministros de finanzas. Y también los responsables en la ANE que planificaron exactamente la destrucción. En Hondutel le impidieron que desarrollara la telefonía por cierto, móvil, y en la ANE nosotros hemos pagado precios hasta 5 veces más de tarifas que los que debimos haber negociado en ese tiempo. Bueno, me quedan unos puntos de su plan, sí, pero ya que me toca eso del ENE, ¿qué piensa de esto último, del PCM, del Ejecutivo, para echar a andar estos proyectos de energía hidroeléctrica? Vea, los proyectos estos son necesarios, sin duda alguna, y porque un proyecto de energía eléctrica a través de hidroeléctricas tiene 5 funciones que son importantes. 1, generación de energía, ¿no es cierto? No necesitamos estar importando hidrocarburos para generar energía, como se hace a través de la energía térmica, ¿no es cierto? Segundo punto, es control de inundaciones. Hay que saber dónde se localiza para que controle inundaciones. Tercer punto, es al mismo tiempo un programa turístico, porque usted puede aprovechar también grandes espacios de esa naturaleza. También es un plan de reforestación. El cuarto es un plan de salud, porque significa que usted va a tratar una parte de eso como agua para consumo humano, pero también para el desarrollo rural. Me explico. Vio ahí 7 funciones mínimas que hay que hacerlas. Pero yo escuché los argumentos también del doctor Cosenza. Vea cómo soy yo de tolerante, hasta mire el color de la corbata que traje, y hablo del doctor Cosenza para que vea nacionalistas, porque hay nacionalistas decentes que no les gusta la corrupción. Hay nacionalistas decentes que no les gusta la inconstitucionalidad ni la ilegalidad. Entonces, con esos nacionalistas decentes como el doctor Cosenza, yo coincido con lo que él plantea, esa crítica profunda precisamente a ese PCM. Y además, ojo, implícita, también él lo dice, y eso tiene toda la razón él, cuando usted anda creando legislativo, y es el que hace ese tipo de hechos, significa que estamos violentando el principio elemental del Estado moderno, definido desde Montesquieu en el siglo XVII.
que significa que esa separación de poderes no existe. Significa que hay un poder que se superpone al resto. Eso no es Estado moderno, esa es destrucción del Estado. Entonces, todo eso hay que reconstruirlo también en Honduras. Y esto es lo que dice el doctor Cosese, yo estoy completamente de acuerdo en todos sus alcances. Creo que anoche se hizo pública, ¿no?, la carta que él envió en ese contexto, y estoy en realidad completamente de acuerdo con los alcances, la racionalidad y objetivo de la Hay que revisar eso. Sin duda y profundamente, como también hay que revisar todos los contratos de generación de energía desde infinidad de años. Aquí se planificó en realidad una descapitalización inducida. Usted al, al pueblo hondureño la creación de EEH. Vea usted tres informes del Tribunal Superior de Cuentas. Vea, creo que es la conclusión en la página 67. Le cuesta en los primeros 7 años 30.000 millones de lempiras. 30.000 millones de lempiras. Esa conversión. Fuera de que los hondureños estamos pagando energía eléctrica mucho más cara de lo que se debían. Yo a veces escucho que dicen, la ENE compra caro y vende barato. Mentira. Compra caro y vende caro, me explico. Pero el diferencial entre lo que vende y lo que compra es mínimo. ¿Por qué? Porque ya las tarifas ya vienen sobredimensionadas. Y entonces no debe ocurrir en nuestra nación. Está con nosotros, está doctor Nelson Ávila. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Nelson Ávila. Me quedó pendiente 1 o 2 puntos de su planteamiento de gobierno. Sí, o sea, en realidad fíjese que yo le decía que nosotros tenemos un plan de emergencia, o sea, lo que hay que hacer inmediatamente. 2, un plan de gobierno, y 3, un plan de desarrollo. Fíjese que sí es posible que Honduras sea de los países más desarrollados en una generación si se cambia de liderazgo en Honduras, eso está claro. Entonces, un primer punto, en realidad, en adición a educación y salud que planteamos y que es prioritario, o sea, que es priorizado, o sea, prioridad de prioridades, es un plan de cero hambre y un plan de reducción de pobreza por generación de riqueza. ¿Y estos programas sociales son lo ideal o eso es? Estos programas han sido hambre para mañana. Clientelismos y ha sido pan para algunos, pero hambre para todos. O sea, ¿en qué sentido? ¿Qué es lo que yo haría? Con un cuarto de lo que le aprobaron a Juan Orlando Hernández en este periodo de pandemia, o sea, con $1.000 millones de los 4.000 millones que le aprobaron, ¿verdad? En términos generales, no quiero decir que todo lo tiene disponible, quiero decir de lo que lo aprobaron. Con 1.000 millones yo le genero a usted empleo a no menos de la mitad de las familias en Honduras. Vea, las familias en Honduras somos apenas 2.200.000 personas. 2.200.000 familias, porque el promedio persona-familia es de aproximadamente 4 aproximadamente, ¿verdad? Eso le hace 4 multiplicado por 2.2 le va a dar casi 9 millones de hondureños, ¿no es cierto? Con $1.000 millones, yo, y lo tengo por escrito, le puedo enviar una copia del Banco del Pueblo que administraría a través de un Fondo Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con un promedio de crédito, inteligencia de mercados y capacitación gerencial de 25.000 lempiras persona. Eso le hace que usted beneficiaría con 25.000 lempiras personas, son 25.000 millones, beneficiaría a 1 millón de personas. 1 millón dividido entre 2.2 millones de familias en Honduras, beneficiamos casi el 45% de un solo en el primer año, por crédito, no para el asistencialismo politiquero, ¿verdad? Regalando dinero, que eso más bien usted lo que hace es serviles, no hace ciudadanos. Denle a usted la caña de pescar, no le dé el pescado. Y en ese contexto, el plan Cero Hambre se materializaría también a través de ese mismo plan de reducción de pobreza por autogeneración de empleo. ¿Y cómo se daría eso? Bueno, habría opción preferente para beneficiar a las mujeres y a los jóvenes, porque son los que aparecen más excluidos de créditos y todo lo demás. Siempre le dicen, ¿tiene referencia de crédito? Un joven no lo tiene, obvio, ¿verdad? Y lo orientaríamos sobre todo hacia una concepción de suficiencia alimentaria. Vea que no hablo de seguridad alimentaria, hablo de suficiencia, en donde esos recursos vayan en prioridad hacia la producción de maíz, frijoles, arroz, etcétera, etcétera, pero lo que son vegetales, secundariamente, obvio, a otros tipos de productos, pero que usted garantice que en nuestra nación esta posibilidad es también posible. Para ello usted tiene que en nuestra
nación. Por ejemplo, las grandes políticas macroeconómicas son como siete, digo rápido, la política financiera relacionada con la gastos e ingresos del Estado, financiero. La tercera es política de que la hacemos tanto las familias, las empresas, como el Estado. La otra es la política de exportaciones. La quinta es una política de inversión que puede ser pública e inversión privada, que puede asociarse o no a la política fiscal y la política financiera. En todas esas políticas hay algunas que son contraccionistas, como decimos los economistas, o sea, y es expansionista por el lado del gasto. ¿Cuál es el impacto si usted tiene una política expansionista y otra contraccionista? Es nula. Entonces, aquí lo que hay que hacer es una armonización de políticas macroeconómicas para que funcionen para el bien común. Estos esquemas y estos los ha compartido ya, bueno, a nivel de Libertad y Refundación, partido al cual pertenece, que ha sido con el voto libre, comparte esta con Carlos Eduardo Rey. Sí, no, y nosotros lo hemos compartido desde hace tiempos. Es más, yo le adelanto. Cuando estamos en privado, lo ha dicho. Me ha dicho, gran parte de los logros económicos de mi gobierno, porque me dice, ¿verdad? Tener puntos, no evaluación. Evaluación progresiva, etcétera, etcétera. Ahí mismo más bien el mi gobierno posición, de Mel. así es, más bien mi posición fue la adquisitiva local, para generar capacidad adquisitiva local. Pero bueno, hubo un punto entre reevaluar con entonces se quedó en no devaluar. Y fue en la época en que nosotros crecimos, sobre todo el periodo de gobierno final de Maduro y el periodo de gobierno nuestro ha crecido a tasas mucho más elevadas, me explico. Hubo una reducción también de la desigualdad en el gobierno, producto de políticas económicas de esa naturaleza. Inclusive, el hecho de que hayamos tenido precios bajos en los combustibles, les recordé a todos que eran ministros. Él me llamó en el 2007, noviembre. Después de, yo le puedo mostrar los documentos, antes de tomar esa decisión, déjame, hagamos esto. El petróleo de Venezuela, Estados Unidos lo consume. ¿De dónde es que hay ese tipo de...? Ahí no hay ideología. Y por qué los beneficiarios para Honduras se estudia la naturaleza. Y finalmente me llaman y me dicen, vos que conocés sobre ese tema, ¿me podés convencer mañana a los ministros por qué tenemos que ingresar a Petrocaribe? Usted, vea, noviembre de 2007. Y bueno. ¿Habían quienes se oponían ahí, doctor? A todo esto, bueno, había algunos que prefirieron entrar a conflictos de otra naturaleza. Porque hay quienes piensan que esto fue el inicio del camino para la salida de Mel. Sí. En el 2009. Sí, pero en realidad es absurdo por una sencilla razón, porque las negociaciones comerciales del petróleo existen entre Venezuela, los Estados Unidos y Emiratos Árabes. Emiratos Árabes y todos estos países están lejos de ser países ideológicamente de izquierda, ¿no es cierto? Venezuela fue clasificado como tal y Estados Unidos les compra a todos ellos, no hay ningún problema. No veo yo... las razones fueron de otra naturaleza que si... me invita en el... ¿Qué número es este? Del banquillo de los acusados. Podemos hablar en un futuro de eso. ¿Qué fue realmente el punto clave de la salida? Bueno, fueron varios factores, en mi opinión, y yo apoyé sin duda alguna el derecho del pueblo a preguntarse. La cuarta urna era un elemento capital para conocer qué pensaba el pueblo. Hay algunos que dicen que Mel se quería quedar en ese momento. Si eso era cierto, hubiese recibido en realidad mi oposición, porque la reelección no existe en la Constitución de Honduras. La reelección, quien lo hace y quien la promueve es, así dice la Constitución de la República, un traidor a la patria. Y de eso hay varios traidores. Y nosotros esperamos que la posteridad haga justicia. Como Nelson Ávila.
vaya a la fiscalía, yo le puedo mostrar. Yo he interpuesto infinidad de recursos de traición a la patria de casi todos los ex jefes del Estado Mayor Conjunto que han estado en los últimos años, porque ellos no han cumplido con la disposición de ley establecida precisamente en la Carta Magna, por un lado. He establecido también acciones y vea, en el 2016, en diciembre, cuando aceptaron inscribir a Juan Hernández, el único político, investigue eso, que hizo una acción considerando inconstitucional ese hecho, es su amigo Nelson Ávila, y le puedo enviar después para que usted determine un oficio del Ministerio de Seguridad sobre la famosa, ahora se la estoy diciendo al ministro de Seguridad, la denominada Operación Sabueso, JNAG. Esas son mis iniciales. Yo me llamo Jorge Nelson Ávila Gutiérrez. ¿Sabe usted lo que es un sabueso, verdad? El que anda siguiendo. Operación Sabueso, tengo el oficio confidencial de seguridad. Y en efecto, me aplicaron esa seguridad y dice, aplíquesele el programa Sabueso JNAG. Desde este momento, fue el 17, creo que fue, de diciembre del 2016 hasta febrero. Lleve arma de reglamento y úsela si es necesario. Es decir, lo querían sacar de circulación. Bueno, es que aquí lo quieren sacar a uno de circulación. Por ejemplo, anduvieron diciendo antes que a nosotros no nos iban a inscribir. Esa era una matriz mediática. ¿Con qué objetivo? Vea, y aún dentro de nuestro partido andaban en realidad de nosotros decidiésemos, porque le adelanto, nosotros ¿Quién no quería que lo inscribieran? Bueno, algunos agentes oficialistas de mi partido. Y yo le dije a él, lo llamé, y le dije, mira, tales personas, diputados ahí, que están muy ligados a ti, andan diciendo esto. Y dice que vos decís que no vas a inscribir al 5 de julio. Primero, vos no tenés ese derecho. Segundo, es cierto que se ha dicho, bueno, yo voy a combatir la corrupción que se genera con esto. Y en realidad, los fraudes comienzan desde ahí, desde evitar que algunas personas entren. Usted es política, usted puede decidir quiénes son los que salen de su partido, ¿no es cierto? Usted puede decidirlo cuando usted decide de dedo las ¿Y cosas. se lleva bien con él, doctor? Sí, somos amigos. Lo que pasa es que yo soy más amigo de él que él de mí. Yo sí le he dicho. Además, ahí con la reelección, eso es inconstitucional. Entonces, si Juan Orlando es apátrida y es traidor a la patria, también los que lo promuevan. Así dice la Constitución, me disculpan. ¿No es comunista usted? Vea, yo soy una persona de niño, luché contra luché contra las dictaduras militares de la época, luché contra la guerra de Vietnam y al mismo tiempo de exilio. No sé quién me habrá avisado que me daban 24 horas para abandonar Honduras. Yo trabajaba en el Banco Centroamericano de Integración Económica en ese momento, entendí bien el mensaje y bueno, total, estuve fuera 5 años, no en un exilio dorado, en un exilio que yo aproveché más bien para terminar mi doctorado, porque no sabía cuándo iba a retornar a Honduras. Y entonces yo sueño con un país igualitario, sueño con un país con cero analfabetismo, que yo haría eso en Honduras. En 2 años yo hago a Honduras un país libre de analfabetismo. ¿Y por dónde lo voy a financiar? Sé por dónde, completamente. Eso no es un problema de recursos, no necesito endeudarme. Y aquí vamos por su pregunta. Sí, luchar por una educación de calidad, luchar por salud universal, significa ser comunista o ser como usted quiera. En realidad lo soy, pero en realidad yo soy una persona progresista. No sé cuáles son las fronteras entre progresista y todo lo demás, pero simple y sencillamente le puedo decir que hay algunos que utilizan, que cambiaron hasta ahora, tardíos. Fíjense que la única conversión tardía en la que yo creo son 2. Perdón, no es una, son 2. La primera es de Saulo de Tarso, San Pablo, ¿no es cierto?, que perseguía a los cristianos y después se convirtió casi a los 40 años, ¿no es cierto? Y que la Biblia, gran parte de los libros de la Biblia están escritos por él, ¿no es cierto? Esto por un lado. Y el otro, en el que también fue una conversión tardía, es San Agustín. San Agustín, en
el siglo V, si no mal recuerdo, ¿verdad? Muere como en el año 400, fracción, si no mal recuerdo. Y en ese sentido, hay algo que de repente de la noche a la mañana hay otros que andan diciendo, ahí en su y a mí partido me da está. risa, sí, a mí me da risa porque digo yo, bueno, por ósmosis no creo yo que eso ocurra. Y por las edades, bueno, perfecto, siguen lo que hizo Saulo de Tarso. Entonces, Muy bien, don Nelson Ávila con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Estás viendo Al Banquillo gracias a Tigo. Sigue con nosotros al banquillo el doctor Nelson Ávila. Hemos hablado poco del 5 de julio. Hoy han estado en las calles. sí, vea, el 5 de julio, el nombre es el día en el cual se pretendió reinstaurar Es la cuando Mel institucionalidad. venía y Cuando se Mel venía. formó, recuerdo, aquel conflicto en la Sí. cabecera de Toncontín. Exactamente, y y que murió asesinaron Obed. el primer mártir de la resistencia, Isi Obed Murillo. Exactamente. Y en consecuencia ese es el nombre de nuestro movimiento. Se ha organizado bien, doctor. Vea, Escuché que se estaban quejando sí, en la Empira sí, porque una candidata sí. es nacionalista y apareció en su Sí. movimiento. Bueno, pero eso ha ocurrido en todos, le adelanto. Es más, O sea, no usted- fue por llenar ahí la planilla. pues no lo sé. Bueno, yo le diré lo siguiente. Fíjese que subsanando todo eso, de repente nosotros nos dimos cuenta, varios movimientos de nuestro partido teníamos personas similares, no sé si la persona le dio a varios el nombre, pero estaban también otros en el Partido Liberal, en dos movimientos del Partido Liberal, en el de Luis y en el de Yanni, y había otro en el Partido Nacional, la misma persona. O sea, esos son problemas que también hay que resolver. Yo le adelanto, como 5 de julio nosotros tomamos la decisión de participar en ese proceso exactamente el 15 de septiembre, porque nosotros construimos la plataforma social ciudadana y luego la acción ciudadana contra la dictadura y dijimos, hay que unirnos para vencer a este narcoestado. Así es definido por los Estados Unidos, ¿no es cierto? Por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que es un país bien informado. Así que ese adjetivo calificativo, sin perjuicio de que puede ser un narcogobierno, no un narcoestado, pero bien, así lo dicen ellos. Y entonces, también en 2 meses logramos nosotros tener, y esto es la verdad, somos el único movimiento que no lleva alianzas en 14 departamentos a diputaciones. Ustedes van Somos, libres. sí, y somos, así es, y si gustan, véanlo. Y desde antes crearon una matriz mediática, todos sectores dentro de mi partido, pero también en asociación con otros fuera del partido, porque usted sabe que en política, que era lo que yo le quería decir, usted si controla un partido puede decidir quién gana de su partido, pero también puede decidir quién es el adversario que usted quiere, ¿no es cierto? Y normalmente usted busca un adversario que usted quiere que sea débil, o si usted tiene debilidades, entonces usted también quiere que esa persona tenga las mismas debilidades. ¿Qué han planteado hoy a nivel del Consejo Nacional Electoral? Porque llamó la atención que Sí. tienen casi un lenguaje común Carlos Eduardo Reina, Wilfredo Méndez y ustedes. Sí, y no usted- está Xiomara. Y usted no contra Xiomara, a favor de un proceso si le parece limpio. Por ejemplo, nosotros sí creemos que en las mesas solamente debe existir una credencial por candidatura presidencial. No estamos eliminando a ningún candidato presidencial. Fíjese que en la ley electoral que están discutiendo, quieren que en las generales solamente haya 3 partidos, ¿no es cierto? Los partidos mayoritarios y un representante del resto de partidos con candidaturas presidenciales. Usted ya sabe muy bien. Un está bien sistema informado. aleatorio Ese es para un sistema, cumplir. pero es un sistema aleatorio excluyente de candidaturas presidenciales y de partidos. El nuestro es más bien un sistema aleatorio en donde los movimientos que se han puesto de acuerdo, pues tienen que confiar aunque sea en uno. ¿Y para qué quieren tener una inmensa mayoría en las mesas? ¿Con qué objetivo? Para hacerlo transparente. Para nada. Entonces nosotros sí Hasta creemos... evitan el contagio teniendo Claro, pocos. también, pero tiene que ser 1, 1, 1 y 1. Si nadie quiere hacer fraudes en las mesas, entonces ¿por qué usted se va a oponer a ese principio? Nos parece importante. ¿Temen fraude este 14 Vea, de marzo? el fraude es sistémico y es sistemático en nuestra nación, en consecuencia es histórico y es difícil que cambie de la noche a la mañana. Nosotros hemos aceptado y hemos apoyado algunas instancias para que alguna gente tenga el derecho a la redención. Se ha hecho fraudes en el pasado, que no los haga ya, hombre.
Si ha hecho fraudes en el pasado, que no los haga ya, me explico. Y esa es la redención a la cual nosotros también creemos que tiene derecho alguna gente, demostrar que en realidad no es finalmente una persona tan mala, me explico. Y nosotros, el papel nuestro es garantizar que haya en realidad un proceso electoral que los recursos del partido deben servir para todos los movimientos, ¿no es cierto? Pero ¿Y cuando está sirven pasando solamente, eso? no, no está pasando eso y eso es parte del problema. ¿Cómo hace en su actividad política, en medio de toda la crisis sanitaria que vivimos, para movilizarse, sí, no es nada para fácil. mantener presencia, Sí. para lograr motivar a su base? Vea, no es nada fácil. Hemos visitado algunos departamentos. El fin de semana anterior nosotros estuvimos en Valle y en Choluteca. Este próximo domingo vamos a estar en Choluteca también, vamos a estar tanto en la ciudad de Choluteca como en El Triunfo, y tratamos de cumplir enormemente eso. Sobre todo los muchachos como yo, que tenemos ya más de 15 años, somos proclives, ¿verdad?, a tener un poco ese problema, pero sí tratamos de respetar y no hacer concentraciones que en realidad pueden llevar a que la gente se arriesgue, porque entonces es una irresponsabilidad. Pero preferimos que el 21 debe desarrollarse todo lo que es una política de acercamiento virtual también. Entonces es una mezcla entre acercamiento virtual y ¿Saldrá fortalecido, libre? ¿Saldrá con ese músculo necesario para enfrentar al partido de gobierno? ¿Son los partidos que han obtenido los mayores porcentajes de respaldo del pueblo en las últimas dos elecciones? Saldrá fortalecido si no hay fraude, por un lado. Dos, usted ya vio la última encuesta, póngale usted un margen de error, aunque sea de 10%. Una encuesta, no voy a decir de quién, ¿verdad? Pero una empresa reputada internacional. El Partido Nacional aparece ahí con 16%. 16%. Esto significa que ha descendido enormemente. O sea, el juanorlandismo, con todo respeto, yo no soy politiquero, soy político, ha hecho descender enormemente al Partido Nacional. Eso por un lado. Dos, el Partido Liberal, más el Partido Libre y el Partido Salvador, solamente entre estos tres aparecen con 60% acumulado entre los tres. Frente a Partido ¿Ocuparían porcentaje que alianza política desde antes, pero hay algunos que piensan en alianzas electorales, porque su visión de la política es lo electoral, no es la visión de la política como filosofía, nada de eso para transformar. Ellos quieren tener poder en elecciones, y entonces después tenemos que aliarnos con el liberal, con el PIB, con los nacionalistas decentes, nosotros los del Partido Libre, y formemos esa gran alianza, me explico, de salvación nacional. Esa alianza de salvación nacional, porque